El pastor Miguel Ángel Ortiz es un pastor pentecostal. Él lidera la Iglesia Evangélica Internacional El Remanente, aunque en la Iglesia Evangélica El Remanente está en diferentes lugares. Él la dirige desde Poto, Perú. Él es un evangelista internacional y sus predicaciones tienen énfasis de profecía. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué si nosotros aquí, por qué invitamos al pastor Miguel Ángel Ortiz? El pastor Miguel Ángel Ortiz nos tiene un mensaje, pero muy especial en esta noche. Y antes de este mensaje especial, sí quisiera preguntarle a mi hermano Miguel Ángel, a mi pastor Miguel Ángel, pastor, ¿usted guarda el sábado? ¿Usted le da importancia a este día? ¿Usted ha estudiado acerca de la venida del Señor? Cuéntenos un poquito. ¿Qué fue, desde cuándo usted tomó esta decisión de guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuándo empezó a entender que estaban vigentes? ¿Desde cuándo comenzó de pronto a aceptar esta verdad y que es una verdad que tiene que ser mostrada al mundo? Cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria, pastor. Bien, mis hermanos, quiero una vez más saludarlo a todos los que están conectados en esta red. Eh, en los últimos años, prácticamente a partir del COVID, fue el punto específico que nosotros estudiamos a profundidad estos temas del sábado, porque hay mucha gente que conoce el sábado, pero no conoce el por qué debemos guardarlo o defenderlo. Aunque yo desde temprana edad, yo sabía que el sábado era el día de descanso, pero nunca lo hemos tomado esa importancia de defenderlo y de enseñarlo. Y así como yo, dentro de la iglesia y dentro de las iglesias evangélicas, hay muchos que conocen que el sábado está en la Biblia, no se puede negar, pero de ahí la influencia que nos rodea nos enseña prácticamente, nos presiona que no tiene mucha importancia. Pero a partir del año 2019 nos profundizamos en estudiar los estudios, valga la redundancia, más en el sentido más históricos, y concluimos en que el sábado debe ser observado de la misma manera como es observado en otras iglesias, ya que no son iglesias evangélicas. Y nosotros, a partir de terminar el 2019-2020, finales a comienzos del 2021, ya comenzamos no solamente a guardarlo, sino también a observarlo y a predicarlo, que fue lo que más nos ha generado problemas dentro de la iglesia, pero bueno, han sido para bien. Y ahora pues tenemos a toda la iglesia que por lo menos nosotros pastoreamos, que es una iglesia internacional, el cual ya es una iglesia reconocida, iglesia evangélica, que cada día está creciendo más y se ha caracterizado de la iglesia evangélica pentecostal ortodoxa tradicional de que simplemente es dominguera, por así llamarlo, no peyorativamente, sino que siempre se ha caracterizado la iglesia evangélica por eso, ¿verdad? Y por algunas otras doctrinas, pero queremos dejar una huella dentro de la iglesia evangélica, y el plan, la meta, el sueño que tenemos es que cuando se hable del sábado no simplemente relacionamos a la iglesia adventista, sino también a la iglesia evangélica, porque el sábado no es una doctrina de la iglesia adventista, más es una doctrina completamente bíblica, aunque muchos evangélicos lo relacionen como una de las doctrinas o características de la iglesia adventista, por así decirlo, mi hermano. Muy, muy bien, mi hermano, y le agradezco mucho que usted nos diga esto porque el sábado es un mandamiento para todos. No es para judíos, no es para adventistas, es para todos, para todos. Y en la creación no había, cuando Dios se lo dejó a Adán y a Eva, no había nacionalidad. Y se lo dejó el Señor, descansó para darle ese, ese ejemplo a Adán y Eva. Y qué bueno que sea en este tiempo que se rescate una verdad que ha estado como una cerca, un pedacito de cerca caída. Y qué bueno que nosotros podamos ser esos reparadores de portillos que levantan la verdad del Señor, porque el sábado tiene que ver con los acontecimientos finales. Mi hermano, sabemos, pastor, que usted en esta noche va a predicar acerca de la segunda venida de Cristo. Nos quiere predicar acerca de por qué el tema del rapto y cómo
¿Por qué entender que el tema del rapto no es tal vez como lo han aprendido muchos hermanos? Pero antes de pasar a su tema, yo quería preguntarle cómo ayudar a nuestros amigos, hermanos de nuestras iglesias evangélicas, pentecostales, cómo ayudarlos a liberarse de algunas predisposiciones. Sabemos que gran parte por lo cual nosotros no estudiamos verdades bíblicas que el Señor nos quiere mostrar es porque tenemos predisposiciones. ¿Qué consejo nos puede dar usted a esta hora para vencer un poco la predisposición y motivar a este grupo de hermanos que están aquí presentes, motivar a nuestros hermanos que nos están viendo por YouTube, motivarlos a estudiar la palabra de Dios sin predisposiciones? ¿Qué consejo nos puede dar, pastor? Bueno, yo creo que cualquier persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, de una experiencia no contable de segunda o tercera persona, sino en ellos mismos, que han experimentado eso, van siempre a querer predicar una de las promesas más grandes de la Biblia, que es la segunda venida del Señor. De hecho, los cristianos del primer siglo estaban tan emocionados en hacer que la predicación del Evangelio llegara mucho más rápido para que el Señor regresara, que tanto era que vendían aún las propiedades que tenían y las daban al servicio de que se pueda mucho más ampliar la predicación del Evangelio, porque la emoción que tenían era tremendo. Ellos en su mente tenían solamente una cosa en la mente, que el Señor regrese por segunda vez, ya que somos, aunque hemos nacido en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, lo que yo sí puedo pensar de que cuando nosotros hemos perdido esta motivación de predicar es por el hecho de no tener el mismo sentir que lo tenían la iglesia primitiva, o quizás no nos emocionamos tanto con ello, pero estoy completamente convencido de que estos días nosotros tenemos que disponer más del tiempo, del cuidado del estudio, ya que hoy en día vivimos en medio de corrientes teológicas diferentes, para ir inclusive más allá, demanda de estudio. Hay mucha gente que quisiera hablar del tema, pero tal vez no lo ha entendido de una manera clara y quizás esa sea la razón por la cual se sienta un poco no permitida o limitada a poder hablar de este tema con más sencillez, más profundidad, ¿verdad? Pero yo creo que el corazón de nosotros debe nacer esas ganas de investigar para poder mostrar a nuestros hermanos que el día del Señor está cerca. Eso sería, mi hermana. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel. Muchas gracias por contestar esta pregunta. Buen consejo que llega a buen tiempo. Muchas gracias y Pastor, el tiempo es suyo. Me indica el tiempo que tengo más o menos unos 20, 30 40 minutos. minutos. Muy bien. Gracias. Quiero yo ingresar y primeramente irnos al primer siglo y vamos a entender en el primer siglo, como ya venía hablando, que la iglesia pronto quería ver al Señor regresar. Tanto fue la emoción que ellos tenían que inclusive en la iglesia de Tesalónica se sentía que había muchas cosas que había que dejar porque el Señor ya venía en esas fechas. Eso es lo que ellos sentían y decían. La predicación del Evangelio había fluido mucho. En el año 49 después de Cristo, la iglesia de Tesalónica se había volcado tanto a la predicación de la segunda venida de Cristo y esperaba al Mesías en esos tiempos. Los historiadores dicen que había algunos que ya no se preocupaban en sembrar sus tierras ni en emprender nada, porque decían, el Señor ya regresa en estos años. De manera que algunos ya no se casaban, porque decían, ¿para qué? Si el mundo venidero de nada nos va a servir el matrimonio. Entonces fue allí cuando el apóstol Pablo envía una carta que es la segunda carta que él envía a la iglesia de Tesalónica, y le dice a la iglesia de Tesalónica, en segunda de Tesalónica, capítulo 2, que el Señor todavía no vendría hasta que venga la manifestación del hombre de pecado y la iglesia pase por una gran apostasía. Luego dice Pablo que la apostasía sería después de la partida de ellos y que luego vendría la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Pablo deja muy claro que el Señor por el año 49 todavía no vendría hasta que se presente eventos como la apostasía y como la manifestación del hombre de pecado.
estas dos cosas que Pablo señala en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, deja claro que el sensacionalismo había entrado también a la iglesia de Tesalónica, que aún falsificaban ciertas... por ahí hay un audio que me está interrumpiendo de alguien. Yo quiero leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso número 2. Pablo dice así: no se dejen mover fácilmente por nuestro modo de pensar, ni se controbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo deja claro aquí que había personas que aún decían que Jesús ya vendía en esa época, en ese tiempo, y aún algunos se atrevían a falsificar cartas diciendo que Pablo escribió esta carta hablando de que el Señor ya viene en este tiempo, en esas fechas, y Pablo deja claro que no se dejen engañar, que el Señor todavía no vendría en esa época, y no se dejen perturbar por nadie ni mover en la manera de pensar. Y Pablo dice dos cosas, dejó claro. La primera es que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él pone dos cosas, y que en el siglo I no existió la manifestación del hombre de pecado ni la apostasía. La apostasía viene a partir del siglo II, después de la muerte de los apóstoles, es que entra la apostasía y la manifestación del hombre de pecado después de la caída del Imperio Romano dentro de las 10 tribus bárbaras, es que surge el hombre de pecado, y el cual lo venimos a conocer a través de la historia, como los reformadores también señalaron quién era el hombre de pecado. Pero el caso es que la promesa que en la Biblia encontramos es de una segunda venida, de un segundo venimiento. En palabras literales, Jesús habló y dijo que la venida del Señor para rellevar a sus hijos sería cuando Él venga otra vez. De hecho, el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 3, señala claramente que la venida del Señor para llevar a sus hijos sería cuando Él regrese por segunda vez. En palabras de la Biblia, el verso dice así: si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese vendré otra vez indica porque ella estaba presente, que había venido, y él dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí estaba hablando Jesús acerca de que la iglesia iba a ser llevada con él, pero en la manifestación, en la venida del Señor, en la parucía del Señor. Ahora, estas palabras se han entendido también como lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 8. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Hebreos 9, podemos entender algo muy importante aquí. Permítanme leer solamente un verso por el motivo del tiempo. Hebreos, el capítulo 9, dice así, el último verso del libro de Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Notemos que la parte del verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esta vez que Cristo fue ofrecido una sola vez, ocurrió cuando Él vino, su manifestación fue cuando Él vino a nacer y a morir por el pecado, porque su primera venida tiene que ver con relación al pecado, y la segunda venida tiene que ver con el hecho de llevar a su iglesia. Por eso dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, obviamente ya no para morir, sino para salvar a los que lo esperan, hablando de la segunda venida. Es muy sencillo, muy práctico entender que en la Biblia existe lo que es la segunda venida de Cristo para salvar a los que lo esperan. Y efectivamente así se ha creído desde el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, el cuarto siglo, y a través de toda la historia, podríamos llamarlo, hasta inclusive la Reforma Protestante, siempre se ha creído que el Señor va a venir por su pueblo. Esto hasta después de la Reforma del siglo XVI, en donde venimos a generar, como hablábamos hace un momento, o la hermana que hablaba decía algo acerca de cómo es que hoy la doctrina cambió con respecto al rapto y al advenimiento de Cristo.
esto ha cambiado, pero esto cambió en el siglo XIX. Fue que cambió efectivamente el por qué no creer en una segunda venida de Cristo, sino que Jesús va a venir de una manera diferente a lo que se enseñó por 19 siglos. O sea, los cristianos por 1900 años enseñaron, como se está entendiendo aquí, de una manera sencilla, de una manera muy limpia, por así decirlo. No había aquí que Cristo va a venir a llevar a su iglesia antes de su venida, sino en su venida. Y podríamos usar muchos pasajes, como lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por ejemplo, dice el verso 15, Primera de Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida. Nota que aquí la iglesia gentil de Tesalónica recibe una carta diciendo nosotros los que hayamos quedado hasta la venida. Y ahí dice que en la venida, el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí nos está hablando de la parusía, la venida del Señor. El verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esos ellos son los muertos que han resucitado cuando el Señor venga a la final trompeta. Y si nosotros vemos, esto acontecería y daría lugar a lo que es la segunda venida de Cristo, donde sucedería el arrebatamiento de la iglesia. Y esto es lo que se ha enseñado. El arrebatamiento de la iglesia, efectivamente, es lo que sucederá de acuerdo a la palabra bíblica limpia, sin forzar la escritura, sucedería cuando Cristo venga por segunda vez. Nada más se enseñó esto por muchos años sin aumentar absolutamente nada. Pero yo quisiera que ustedes entiendan, la iglesia evangélica recibió una doctrina diferente desde sus inicios. Hay que entender que la iglesia evangélica surge en el siglo XIX y justamente para el siglo XIX también surgía la doctrina que hablaba de que Cristo no va a venir a llevar a su iglesia en la segunda venida de Cristo, sino 7 años antes de la segunda venida de Cristo. De repente para muchos puede ser nuevo lo que estoy diciendo y para otros no, pero la iglesia evangélica cree de que el Señor no va a llevar a su iglesia en la segunda venida de Cristo, sino que va a llevar a su iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo y que 7 años después el Señor va a venir a la tierra trayendo a los hijos que se llevó 7 años antes. Esa es la creencia de la iglesia evangélica desde sus orígenes, desde sus inicios. Ella creyó así, porque esta doctrina surge y es difundida al mundo ampliamente a partir del año 1832. Y para esto quisiera yo quizás enseñar un poquito a los que no saben, y a los que saben los voy a refrescar un poquito la memoria y vamos a ir entendiendo. ¿Por qué se cambió toda esta doctrina de 19 siglos? ¿Por qué se cambió al final de los últimos 2 siglos que estamos viviendo? Aunque la pregunta es inocente, pero detrás de ello había manos inteligentes que hicieron todo lo posible para que esta doctrina entrase dentro de la iglesia. Y hay que entender que hoy en día evangélicos en el mundo son muchísimos más que la iglesia adventista y muchísimo más que otras iglesias. La iglesia evangélica ha crecido mucho, sobre todo en los países de habla hispana y en otros lugares como Estados Unidos. La iglesia está llena de evangélicos. De hecho, Estados Unidos es un país protestante y ahí el pentecostalismo, la iglesia evangélica, el sensacionalismo y todo lo demás ha entrado con mayor fuerza. Todos ellos tienen esta doctrina. ¿Sí? Muchísimos evangélicos, mucho más que adventistas, mucho más que testigos, mucho más que mormones, hay en los países que les estoy mencionando, y todos ellos están enseñando una doctrina diferente a lo que se ha creído por 19 siglos. Pero ¿por qué la iglesia evangélica adoptó esta doctrina? ¿Desde dónde? ¿Quién la dio inicio? Todo eso quisiera
yo ir comentándolo brevemente en un sentido histórico. Vamos a ver aquí. Primeramente, yo quisiera que ustedes entiendan de que la escatología bíblica, la doctrina de la Biblia, por lo menos lo que se entiende como la escatología, ha tenido varias interpretaciones, no solamente una, pero tres son las principales interpretaciones, ya que está el historicismo, el preterismo y el futurismo o dispensacionalismo, por así llamarlo. Nos va a faltar el tiempo para explicar cada una de estas posturas, pero voy por lo menos al núcleo. El historicismo enseña desde el siglo II que las profecías de Daniel y Apocalipsis se tienen que ir dando su cumplimiento a medida que el tiempo pasa, la historia nos va colocando todo en su sitio. Ejemplo, la Biblia dice que vendrían 4 grandes imperios, Babilonia, Medo Persia, Grecia y la cuarta que era Roma, y el historicismo es la corriente de interpretación escatológica que enseña que tiene que la historia mostrarnos la evidencia de cada uno de ellos y conforme va el tiempo ir describiendo su cumplimiento. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es la doctrina de escatología, la corriente de interpretativa escatología que enseña que las profecías de Daniel y Apocalipsis todas se cumplieron en el siglo I. O sea, desde Daniel y Apocalipsis no pasarían el primer siglo hasta que todo lo que dice Daniel y Apocalipsis se cumpla. Inclusive la venida del Señor. La escatología enseña, el preterismo enseña que Cristo ya vino en juicio en el año 70. Así que todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis tuvo su cumplimiento en el primer siglo. Eso es lo que enseña el preterismo total. Y el futurismo enseña que las profecías de Daniel y Apocalipsis que ya se cumplieron, aún no se han cumplido y van a ser cumplidas en un venidero tiempo. Pero para que estas profecías se cumplan, la iglesia tiene que ser llevada y dar cumplimiento a profecías como la manifestación del hombre de pecado, la gran tribulación, y todo eso va a suceder, sí dicen ellos, pero primero la iglesia tiene que ser quitada de este mundo, porque mientras la iglesia no sea quitada de este mundo, no va a suceder esto. Eso es lo que enseña el preterismo y el dispensacionalismo o futurismo, el cual ha tenido un gran éxito, por lo menos en el siglo XIX. Yo quisiera hablar un poquito aquí lo que tiene que ver el inicio de esta profecía o de esta interpretación bíblica o corriente escatológica llamado dispensacionalismo o también futurismo. Cuando Lutero y los reformadores salieron de la iglesia católica, aunque ellos nunca quisieron dejar el catolicismo, nunca quisieron abandonar, no quisieron formar otra iglesia, ellos siempre han querido reformarla desde adentro, pero ustedes saben que los católicos prominentes de esa época pues persiguieron para matarlos, ¿verdad? Y así que Lutero sale y va a pedir refugio en Alemania y él desde ahí empieza a enseñar el único hombre de pecado, el anticristo mencionado en la Biblia y en Daniel 7, 24, 25, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3, al 7, el 8 inclusive, ese hombre de pecado, hijo de perdición, el hombre cuya aparición es por obra de Satanás, el inicuo, todo eso era el cumplimiento de las profecías enfocadas y él apuntaba que ese, nada más y nada menos, es el poder que salió de la iglesia de Roma, enfocaba en sí al sistema papal como el anticristo y toda Alemania y gran parte de Europa creía, ya como Lutero, que la iglesia católica era el hombre de pecado, era el anticristo, y así lo confesaron todos los protestantes, como podríamos decir Lutero, Calvino, Wycliffe, Hus y algunos otros más, inclusive hasta Isaac Newton confesaba todo eso. Pero cuando la ruptura ocurrió en el siglo XVI, se levantó una compañía, algunos años después, se levantó una compañía llamada la Compañía de Jesús, o conocida como los jesuitas, formadas por San Ignacio de Loyola, el cual él dijo, vamos a presentar defensas.
Los jesuitas fueron una compañía, un grupo de gente muy intelectual e inteligente que hicieron un voto para defender a la iglesia del ataque del protestantismo, porque todo el protestantismo decía que la iglesia católica nada tiene que ver con los escritos buenos de la Biblia, sino simplemente con el cumplimiento del cuerno pequeño, del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo teológicamente hablando. Así que los de la compañía de Jesús dijeron, vamos nosotros a contrarrestar esta doctrina. Ese grupo, el jesuismo, se creó con el único propósito de contrarrestar al mundo, y el sueño de ellos era que en 500 años desapareciese todo lo que es la reforma protestante. Pero esto les llevó a ciertos hombres como a darle una reinterpretación de la Biblia, y fue el origen de la doctrina del dispensacionalismo, decir y enseñar que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, aún no había aparecido. O sea, en el siglo XVI, siglo XVII, empiezan la compañía de Jesús con el jesuismo a decir, vamos a tener que hacer una nueva interpretación de la Biblia y señalar que el hombre de pecado aún no viene. Y nosotros sabemos que Daniel 7, 24, 25, desde el 23, enseña que la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra, y que esta cuarta bestia se dividiría en 10, en medio de ellas saldrían 10 naciones, y en medio de las 10 naciones un cuerno pequeño, el cual se le llama el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el eunuco, el inicuo. Pero a pesar que esto ya se dio su cumplimiento en el siglo VI, en el siglo VI, con el cumplimiento del papado y todo el rollo que ocurrió por 1260 años, ¿verdad? Y a esas mismas conclusiones había llegado la iglesia, que salió obviamente en la ruptura del siglo XVI, y todos los hombres de Dios llegaron a esa misma conclusión. La única que no quería aceptar eso fue la iglesia católica. Oficialmente dijo, nosotros no somos ni cuerno pequeño, ni hombre de pecado, no somos nosotros el cumplimiento. Y para eso hay que enseñarles a esta gente que el hombre de pecado no ha venido todavía. El hombre de pecado va a venir, sí, pero aún la iglesia tiene un procedimiento diferente. Fue allí que se crea la doctrina con dos personajes que son, por ejemplo, si nosotros vamos primero, es un hombre llamado Francisco Rivera, si no mal recuerdo, el cual él empieza a decir que el hombre de pecado no es la iglesia, sino que el hombre de pecado va a ser un hombre que viene en el futuro, pero él no se atrevió a tanto. Después de él viene otro personaje llamado Lacusa, el cual incluye también este pensamiento, pero aún era demasiado temprano como para que esta doctrina tenga fuerza. Los cristianos de la época nunca aceptaron esta doctrina, se rieron en la cara de ellos, pero a principios del siglo XIX empiezan estas enseñanzas a abrirse por un hombre llamado Darwin, ¿sí? John Nelson Darwin, que en el año 1832 o 1932, perdón, 1932, siglo XIX, empieza, siglo XIX, empieza como quien dice a influenciar esta doctrina, a abrir esta doctrina. Y en el siglo XX es cuando esta doctrina entra dentro de la iglesia. Año 1832 en adelante se enfoca esta doctrina fuerte, mencionando que el Señor no va a venir hasta que venga un arrebatamiento. Pero en el año 1909, fue cuando la iglesia evangélica, que estaba nuevecita, se empapó de esta doctrina por los escritos que tuvieron dos hombres. Uno que creó la doctrina dispensacionalista, llamado John Nelson Darwin, y el otro que influenció a la iglesia a tener esta doctrina. Quiero que pongamos atención en esta parte, porque esto es valioso. Una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿por qué la iglesia evangélica entendió diferente
que ha entendido 19 siglos de esta historia, ¿por qué llegaron a conclusiones diferentes? La razón es eh, el tiempo que ellos pasaban. Yo quiero decirles que en el año 1909, eh, el grupo sionismo de Israel, los sionistas que vivían en Israel, hablaron con un predicador que en esa época que en esa época era Scofield, uno de los predicadores de la época del siglo XX, ya estamos hablando del año 1909, empieza este hombre a decir lo siguiente. Él, estudiando las profecías de Darwin, recibe una propuesta acerca del sionismo. El sionismo le convenía que esta doctrina se influenciara en el mundo, y sobre todo en el mundo evangélico, que nacía prontamente, sin mucha solidez doctrinal, y ellos fueron los que fueron, por así decir, enseñados en esta doctrina. Para el siglo XX, estamos hablando año 1909, se crea una de las primeras Biblias. Yo voy a enseñar aquí, yo tengo aquí, esta Biblia es la Biblia, la versión Scofield. La versión Scofield es una Biblia que en realidad es una Biblia impulsada y financiada por por el sionismo de Israel, donde quiere enseñar a la gente de que el Señor no va a venir por su iglesia hasta que venga primeramente el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que todos un día vamos a ser arrebatados, pero dicho evento, dicho suceso, ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero los pensamientos jesuitas que influenciaron a John Nelson Darwin y que ahora promovían la creación de una nueva Biblia, esta es la primera Biblia, yo la tengo aquí, se llama la versión Scofield, es la primera Biblia que se crea con un comentario al pie de página, no había ocurrido en ninguna otra. Es la primera vez que aparece en el año 1909 esta versión, la versión Scofield, es la Biblia que se va a meter a la iglesia evangélica y fue promocionada y en poco tiempo se vendió 1 millón de ejemplares, cosa que la iglesia evangélica, su primera Biblia desde sus inicios fue la versión Scofield. Pero ¿qué trae la versión Scofield? La versión Scofield lo que trae es una gran mentira y una nueva doctrina, pero lo que la iglesia evangélica nunca se dio cuenta es que estaba cayendo en una trampa mismísima del mismo infierno, y del pensamiento que los jesuitas habían creado, la introdujeron aquí, la ponieron aquí, y ahora le estaban dando a la iglesia evangélica. La iglesia evangélica fue la iglesia que ha inmensamente crecido, pero con una doctrina que los jesuitas pusieron en sus senos, la financiaron el Estado de Israel con los sionistas, y ahora todos entraron a predicar una doctrina así. Les voy a decir lo siguiente, miren, hoy por ejemplo en la iglesia evangélica, la Biblia que tenemos y la que la usamos siempre, podemos tener muchas versiones, pero tenemos una versión que va de cabecera. Es la versión Reina Valera 1960. La versión Reina Valera 1960 fue revisada obviamente en el año 1960, pero estamos en el año 1909, cuando la Reina Valera no existía esa revisión del año 1960. La Reina Valera de la época, la versión de la época, era la versión Scofield. Así que desde que la iglesia inició, todo el siglo XX, la iglesia evangélica tuvo en su seno la única Biblia, la versión Scofield. ¿Y qué leían ellos? Leían lo que dice la Biblia, pero esta Biblia tiene comentario al pie de página. Y los hermanos evangélicos del siglo XX, del año 1909 en adelante, cuando leían el comentario, ellos pensaban que la interpretación que estaba dando aquí era lo que todo el mundo había creído, y era que es la palabra de Dios. Y agarraron la Biblia y el comentario bíblico, las notas al pie de página, y la absorbieron como si fuera palabra de Dios. Y no era palabra de Dios, era el pensamiento jesuita
era el pensamiento del Estado de Israel con el sionismo, y yo digo que era la herramienta del diablo para comerlo. ¿Por qué? Porque por 84 años la Biblia Scofield fue la Biblia que influenció a toda la generación del siglo XX. Todos los cristianos que han vivido en el siglo XX, evangélicos, han creído en que no existe un arrebatamiento de la iglesia sino antes de la venida de Cristo. ¿Que el Señor va a venir por su iglesia? Sí, pero en un rapto secreto, no en un arrebatamiento visible, no en una manifestación, en una parucía, sino va a venir a llevarlos de una manera invisible, para que la iglesia, después de ser arrebatada, recién aparezca el hombre de pecado. Cuando segunda de Tesalonicenses dice todo lo contrario. Miren, yo voy a, por ejemplo, aquí tengo la versión Scofield, esta es la versión Scofield, y yo voy a leer lo que dice segunda de Tesalonicenses. Hoy los seminarios bíblicos enseñan lo que esta Biblia ha enseñado en todo el siglo XX. ¿Qué ha enseñado esta Biblia? Que arrebatamiento va a haber, sí, pero que va a ocurrir no en la segunda venida de Cristo, sino 7 años antes. Pero no porque la Biblia lo diga, sino por los argumentos colocados al pie de página que aquí están en la misma Biblia escrita. Yo la conseguí esta Biblia, me fue un poco difícil conseguirla, pero la tengo en mis manos. Mira lo que dice este texto, basado en la pregunta que voy a hacer. ¿Quién es primero? ¿Primero viene el Señor por su iglesia y después viene el hombre de pecado? ¿O primero viene el hombre de pecado y después el Señor por su iglesia? Por ejemplo, la iglesia adventista enseña que el hombre de pecado vendría primero y después del hombre de pecado va a venir el Señor por su iglesia, tal como se ha enseñado a través de toda la historia por 19 siglos. Pero la iglesia evangélica enseña lo contrario, dice que primero viene el Señor a llevar a su iglesia para dar lugar a la manifestación del hombre de pecado, porque cuando el hombre de pecado se manifieste, la iglesia tiene que ser quitada, de lo contrario no puede venir el hombre de pecado sin que la iglesia sea quitada. Eso enseña el dispensacionalismo desde sus inicios, que es entre el siglo XIX y el siglo XX. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y después de perversión. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Pablo? Que no va a venir el Señor hasta que vengan dos eventos. El primero es una apostasía y el segundo es la manifestación del hombre de pecado. Pero ahora voy a leer el comentario de Scofield. ¿Sí? Aquí mismo está, lo tengo señalado. Miren, hasta aquí todo lo que se lee, todo es Biblia. Hasta aquí todo lo que se lee es Biblia. Pero de esta línea para abajo, todo este comentario de aquí, todo este comentario señalado de aquí, no es Biblia. Todo esto es la interpretación jesuita que colocó aquí el pensamiento John Nelson Darwin y que plasmó en una Biblia el sionismo y lo promocionó a través de un predicador llamado Scofield. Los cristianos cuando leían todo esto de aquí, decían, esto es palabra de Dios. Pero cuando leían todo esto de acá, ellos también entendían y pensaban que también esto es palabra de Dios. No, esto es lo peor. Esto de aquí no es palabra de Dios, es pensamiento jesuita. Pero estaba plasmado dentro de la Biblia. Pero si está en la Biblia, entonces tiene que ser palabra de Dios. Sí, así entendían. Pero no era así el punto. Todo esto es palabra de Dios, pero todo esto es pensamiento jesuita. Y mira lo que dice el pensamiento jesuita basado al verso que acabo de leer. La Biblia dice que el hombre de pecado la Biblia dice que el hombre de pecado va a hacer su aparición, sí, y luego vendría el Señor. Por eso dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la manifestación de la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, tiene que venir esto. Por eso es que en el verso 8 dice, entonces se manifestará Calinico, así el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que está diciendo es que cuando Cristo venga, el hombre de pecado va a estar aquí para que el Señor con el resplandor de su venida lo destruya. Él tiene que venir primero. Pero el comentario que voy a leer aquí abajo dice lo contrario, que el que va a venir primero es Cristo a llevar a su iglesia y luego el hombre de pecado. Miren lo que dice. Dice así.
Dice, en cuanto a la venida del Señor, dice, cuando el que detiene se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado será revelado. Esto sucederá cuando la iglesia sea arrebatada y cese el ministerio de contención que realiza el Espíritu a través de ella. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre de pecado se va a manifestar, dice, pero hay alguien que está impidiendo, dice el comentario. Es la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Entonces, mientras la iglesia esté en este mundo llena del Espíritu Santo, el hombre de pecado no va a manifestarse. Así que primero tiene que ser quitada la iglesia. Cuando el que detiene se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado. Y si yo sigo leyendo, dice así, sin embargo, nótese que el que detiene será quitado de en medio, desaparecerá durante un tiempo de esa tarea específica, luego se manifestará el hombre de pecado. Este pie de página está contradiciendo lo de arriba, porque lo de arriba dice el hombre de pecado va a aparecer y luego viene el Señor por su iglesia. Pero el comentario abajo contradice lo de arriba y dice el hombre de pecado va a aparecer, pero primero tiene que ser quitada la iglesia. Entonces, cuando ellos iban a la interpretación para ver quién es primero y quién va a ser quitado, ellos decían y leían aquí en el comentario que dice, la iglesia tiene que ser quitada, porque si la iglesia no es quitada, el hombre de pecado no se va a manifestar. Y fue así que entendieron desde el año 1909 en adelante, todos los que han nacido dentro de una iglesia evangélica o los que se han convertido a ella, han sido y han creído en esta doctrina. ¿Saben por qué la iglesia evangélica hoy en día es dispensacionalista? Porque desde su origen, la versión que tuvieron por 100 años, esa es lo que aprendieron. Y quizás ellos no tuvieron la culpa, los que nacieron en el siglo XX no tuvieron la culpa, porque así les han influenciado en sus cabezas y ellos defienden esto como si fuera una gran verdad. Y cuando a veces nosotros hablamos en contra de esta doctrina, no es fácil sacar lo que 100 años de historia les metieron por lo menos en el siglo XX. Y ahora en pleno siglo XXI la iglesia sigue siendo tan dispensacionalista como lo han sido la iglesia a partir del siglo XIX, o del siglo XX, perdón, del año 1909 y del siglo XXI. Yo quiero decirles que hay una gran cantidad de hermanos evangélicos que creen y abrazan esta doctrina, que para mí es una de las doctrinas más peligrosas. En los seminarios que damos, yo toco estos temas con todos los detalles, porque lo estoy resumiendo aquí. Estoy tratando de resumir 7 días de seminario en solamente 45 minutos. Estoy trazando las líneas estoy viendo los trozos más grandes, pero no puedo desmenuzarlo, porque es muy difícil y muy complicado que en una hora de tiempo podamos hablar de este tema detalladamente e históricamente, como lo estoy diciendo. Pero yo quiero que entendamos una parte muy interesante. Desde la perspectiva que nacieron muchos de ustedes aprendiendo de que el hombre de pecado va a venir y que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en contra se enseñó a la iglesia evangélica diferente, que el hombre de pecado va a venir, pero primero de eso, que la iglesia tiene que ser arrebatada para no pasar por la gran tribulación. Y la iglesia va a estar 7 años en el cielo y después de 7 años va a regresar el Señor, ¿sí?, trayendo a la iglesia y poniendo su trono en esta tierra, y comenzaría el milenio terrenal, cuando en la Biblia encontramos diferente, que el Señor viene por su iglesia después de la manifestación del hombre de pecado para tener un milenio celestial y no un milenio terrenal. Ahora, en estos 5 minutos que tengo, yo quiero resumir lo siguiente. Pongan atención. Voy a ir resumiendo este detalle. Los que quieran ver estos videos que yo tengo mucho más explicado, lo hacemos en nuestra página que se llama Mensaje Fiel en Facebook y Mensaje Fiel Oficial en YouTube. Ahí tenemos todos estos temas y estos seminarios que hemos dado. Pero quiero decirles una cosa muy importante.
¿Cuál es el peligro? Porque a mí me dicen, pero pastor, si el Señor viene a llevar a su iglesia antes de la segunda venida de Cristo o en la segunda venida de Cristo, ¿cuál es el problema, pastor? Porque al final lo importante es estar bien con Él, venga antes de la manifestación del hombre de pecado, venga después de la manifestación del pecado. ¿Cuál sería el problema? Si viviéramos en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XV, hasta en el siglo XVIII, no habría ningún problema. Pero estamos viviendo en el siglo XXI. Y en el siglo XXI creer así es un gran peligro. Y les voy a decir por qué en estos 5 minutos. De hecho, 4 ya. Escuchen bien. El problema es que el hombre de pecado se va a manifestar en esta época, en este tiempo. No va a faltar mucho. Y nosotros sabemos quién es el hombre de pecado. Es aquel cuya herida mortal será sanada por completo. El hombre de pecado es el que siempre ha sido el poder del Papa. No de un hombre, sino del sistema papal. El que está en la cabeza. Yo le llamo mejor dicho, el poder que hoy habita en Roma, el Vaticano. De ahí, ese es el hombre de pecado, todo ese sistema que está ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos van a generar lo que es el nuevo orden mundial junto con los Estados Unidos. Ustedes saben esa profecía que va a haber una unión allí, que van a llevar al mundo a un nuevo orden mundial. ¿Sí? Y todo el protestantismo, toda la iglesia evangélica piensa que el hombre de pecado no es el Vaticano. No es nada lo que pone allí, que el hombre de pecado va a venir, pero en un futuro, pero que ellos no van a estar aquí cuando el hombre de pecado se manifieste. Ellos ya se van en un rap. Cuando el problema es que el hombre de pecado está aquí en medio de nosotros y va a dictar leyes que van a tener que ver con la unión del globalismo, el nuevo orden mundial, y la iglesia evangélica se va a unir en ecumenismo con la iglesia católica por el sentido de que ellos piensan que él no es un peligro, que no es el hombre de pecado, que no es el hijo de perdición, cuando la Biblia dice claramente de ese poder. La Biblia dice claramente, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero el verso 9 me impresiona cuando dice así, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese agente, ese poder que está en el Vaticano, ellos, su origen es por el mismísimo infierno, el mismo diablo reencarnado en los pensamientos de esa gente. Saben ustedes, podríamos decirlo, yo quiero que esto averigüen, yo no soy profeta, pero ¿qué me llevó a mí a averiguar mucho más allá de esto? Yo una noche, cuando estaba estudiando estos puntos, Dios, digo yo que Dios, porque yo tuve un sueño donde yo me encontraba en el mismísimo Vaticano y había lugares donde tenebrosos, lugares, ¿cómo podemos decir?, de sepulturas ahí. Me encontraba dentro del Vaticano, me veía dentro y a cada puerta que abría había demonios por doquier a punto de hablar y dirigiendo a la gente. Había gente que recibía información directamente del diablo. El diablo se les presentaba para decirles de qué manera ellos van a influenciar al mundo y de qué manera van a gobernar al mundo y de qué manera van a traer todo tipo de cosas al mundo. Yo me vi viendo eso y dije, wow, no puedo creer que la iglesia que dirige Roma, que dirige al mundo en el sistema del cristianismo, pueda ser dirigido por el mismo diablo. Y cuando me choqué con este verso de Segunda de Tesalonicenses, dice claramente, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Yo no dudo, y ustedes pueden ir viendo, que dentro de la iglesia, y esto es hablado directamente por un católico prominente llamado Rafael Díaz, ustedes buscan en la página de Rafael Díaz, hablando de dónde saldrá el anticristo, un gran famoso predicador, Rafael Díaz, católico, él dice que dentro de la iglesia católica, allá en el Vaticano, se hacen prácticas completamente satánicas, ¿sí? Y que gente directamente con ellos, o sea, no estamos lejos de eso.
no sé si se escucha, me dio una señal aquí el, el, el audio. Permítame, ¿si alguien? Muy bien, sí se escucha, dice. Yo quiero que entiendan esto, que es un peligro no creer que el hombre de pecado es el Vaticano, no creer que el hombre de pecado está y genera allí, y que va a hacer grandes cosas en contra de la religión, en contra de Dios y en contra de la humanidad, como la venido haciendo a través de todos los años. Y como la iglesia evangélica piensa que el hombre de pecado no es ella, sino que va a venir en el futuro, después que ellos sean levantados, cuando ellos vengan en son de paz y hacer ecumenismo, la iglesia católica y la iglesia evangélica van a tener un matrimonio así unidos, porque y hay que abrazarnos con ellos, porque ellos no son el anticristo, no son el hombre de pecado. Hay que entender una cosa, la iglesia de Dios no puede tener juntas, ni puede estrecharse las manos con el mismo diablo. No, no hay que ser ecumenismo, no es que nosotros los cristianos queremos ir al Vaticano para que podamos, no, con el diablo no se conversa, con el diablo no se juega, con el diablo no hay que estrecharse la mano, no hay que hacer compromisos con el diablo, porque el diablo quiere aparentemente la paz, pero la paz no lo quiere, porque el diablo engaña, miente, ¿sí? Él es un embustero. Así que por más carita bonita que nos ponga el Vaticano, no es de Dios, es del mismo infierno. Es culpable de millones y millones de asesinatos y muertes. Es culpable de cambiar la santísima ley de Dios. Es culpable de blasfemia y nosotros no podemos estar en unión con ello. ¿Sí? Y a mí me da mucha tristeza cuando a mí me escriben, quiero saber, quiero pensar que es mentira. Cuando a mí me dicen, la iglesia adventista, que es un pueblo profético, se sienta para planear con el Vaticano, ¿cierto? A mí yo digo, no, debe ser una mentira, una calumnia, y quiero pensar así. Nosotros, por más bonito que nos ofrezca el Vaticano, no debemos tener reuniones con el origen, con el hombre cuyo origen es obra de Satanás. No te sientes a conversar con el diablo, ni a dialogar con el diablo, porque el diablo es estratégico. Satanás habla directamente con el... Lo que estoy diciendo es gravísimo, pero está grabado, lo voy a decir, y ustedes van a investigar. El Vaticano lo que tiene, lo que hay en el Vaticano es sencillamente la misma voz del diablo de cómo gobernar el mundo. Ellos reciben la revelación del mismo diablo, se les presenta para decir cómo lo van a hacer. Y eso ustedes mismos van a saber, lo que estoy diciendo no soy yo. Y ustedes saben que decir esto no es fácil, es sencillo, porque hay mucha gente que tiene miedo, pero alguien tiene que decir lo que es cierto. Así que yo les aliento a ustedes, mis hermanos, y les voy a decir una a ustedes. Yo sé que el Vaticano, a través de los jesuitas, no ha influenciado solamente nuestra iglesia evangélica. Nuestra iglesia lo ha destruido con esa doctrina. Ha destruido porque nos ha puesto una doctrina en contra de la ley de Dios. Todo el mundo evangélico está en contra de la ley de Dios. Sí, de una manera inconsciente, no de una manera consciente, porque la iglesia evangélica nunca dice, nosotros estamos en contra de la ley de Dios. No, nunca dice eso. Pero ustedes saben de qué manera está en contra de la ley de Dios, ¿verdad? La iglesia evangélica no ve al Papa como un enemigo, ¿sí? Porque para ellos el anticristo no es él, para ellos el anticristo es los que vienen del futuro, un hombre que viene del futuro, pero que ellos no se preocupen porque ellos van a ser arrebatados, porque después que ellos se van a hacer a la manifestación del hombre de pecado, pobrecito engañar a los judíos que se quedarán aquí. Así que es una amenaza. Y por eso es que el ecumenismo entre la iglesia protestante con la iglesia católica está así de darse. ¿Y cuál es el peligro? El peligro es que nosotros hay que decirlo a la iglesia evangélica quién es el verdadero anticristo, quién es el hombre de pecado, y que tienen que guardar su distancia y no casarse con ella, ni hacer ecumenismo, ni absolutamente nada. Entiendo de aquellos, pero lo que no entendería es lo siguiente. Dentro de cada iglesia e institución importante el jesuismo está. No, es que nosotros somos el remanente, aquí no está el jesuismo, mentira. A ustedes les han caído primero, porque enemigo no es la iglesia evangélica, enemigo es aquella, ¿sí? Iglesia que está en contra del Vaticano directamente. Y me sorprende porque los temas que ustedes daban hace 20 años atrás han sido tan directos y tan fuertes que cuando yo me puse a investigar en internet encontré que las campañas que la iglesia adventista hablando en contra del Vaticano no duraban una semana, ni 3 días, ni 3 noches, duraban meses. Predicadores en carpas hacían en comunidades. Yo vi y me puse a investigar todo eso, cómo la iglesia adventista predicaba en contra del Vaticano, y encontré campañas de meses que se hacían.
Sí, y pregunté a algunos adventistas de antaño y me dicen, mira, antes las campañas duraban meses y hablábamos en contra de esto, en contra de aquello, en contra de... Hoy hablar de esto en la iglesia es un delito, no hay que hablar, es un pecado, es expulsión. Cuando nosotros fuimos para Bolivia a hablar de estos temas, los adventistas no querían ir a nuestras reuniones porque les prohibieron hacer sus líderes mismos. Y yo se los digo porque cuando nos reunimos, ellos me dijeron, nos van a disciplinar si vamos a otra reunión. ¿Y qué predico yo? Estos temas. Yo no predico otros temas. Yo no predico otros temas porque el tema que Dios nos ha mandado a llevar es como ustedes lo llaman, una verdad presente, que hay que decirlo al mundo. La página creo que se llama Dilo al mundo, pero la pregunta es, ¿qué lo estamos diciendo? Yo felicito a ustedes porque están haciendo esta vigilia. No quiero ser dueño del tiempo tampoco, pero el peligro de tener contacto con Roma en el sentido del Vaticano es gravísimo. Ustedes como iglesia denúncienlo. Cuando ven a líderes que les prohíban, estos temas no se debe tocar porque estos temas no son... No, no, no. Ustedes párense en la línea. El pueblo tiene la voz, no el pastor. La iglesia tiene la voz, ninguna directiva. ¿Sí? Muchos de ustedes, yo sé que van a ser perseguidos por su misma iglesia, porque esto el diablo no le va a gustar. Que hablemos de él con nombre y apellido, no le va a gustar. Así que para mí, por lo menos, ha sido un gusto participar este momento con ustedes. Yo soy muy puntual en el tiempo que me dan, así que ya me pasé un par de minutos, pero yo creo que no ha sido en vano. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Para mí ha sido un gustazo. Hoy he tenido un día bastante fuerte y así que me voy a despedir también de ustedes y decirles que sigan en el Señor y en cualquier momento vamos a estar en contacto con cada uno de ustedes. Me despido, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo desde la ciudad de Lima, Perú. Un gustazo, mis hermanos. Gracias. Muchísimas gracias, Pastor Miguel Ángel. Gracias por este mensaje que usted nos ha traído en el día de hoy y que sea como un pellizquito para todos nosotros, porque el Señor a nosotros nos ha dado una verdad, hemos sido depositarios de una verdad y obviamente el mensaje de Dios es equilibrado. Claro que debemos hablar de la oración, la fe, hablar de la familia, es un tema equilibrado, pero no debemos perder nuestro enfoque hacia las profecías, hacia el santuario, nuestro enfoque porque el mundo necesita conocer quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia. El mundo necesita conocer el peligro en el que estamos antes de la venida de Cristo. Hay personas ansiosas, hay personas que desean en su corazón conocer todas estas verdades.